¿Cómo andan? Voy a dividir la clase en dos partes. Quiero empezar esta primera parte de la clase con un ejercicio que es un canon, eh, que lo vamos a hacer de la siguiente forma. Yo te voy a pasar la partitura para que lo tengas vos en un archivo, en una foto, y quiero que lo practiques, que lo cantes mucho, 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 hasta tanto casi memorizarlo. Trata de cantarlo casi casi hasta tenerlo de memoria. La idea es que vos ahora cuando más o menos lleguemos al minuto 1, veas el video en donde yo voy a cantar la primera entrada, voy a tocar la primera entrada, voy a cantar en la segunda entrada y cuando llegue el momento de la tercera entrada, que va a ser la tuya, justo ahí cuando yo te indique, vos empezás a cantar el canon desde el principio, pero de memoria, sin mirar la partitura, ¿ok? El ejercicio es que lo hagas de memoria. Entonces, número 1, lee la partitura mucho, mucho, hasta tenerlo casi memorizado. Una vez que ya casi te lo sabes de memoria, te venís acá al video de YouTube, ¿sí? Lo escuchás, lo ves y vas a escuchar que entra el piano, luego entro yo cantando y cuando yo te indique, que es la tercera entrada, ahí vas a empezar vos a cantarlo con tu voz, a solfearlo. Yo voy a repetirlo un par de veces con el piano y con la voz. ¿Para qué? Para darte tiempo a que vos lo cantes todo desde el principio hasta el final. Cuando llegamos al final cerramos el piano, mi voz y vos con tu voz el canon. Dale, comienzo yo, piano, después canto y después entras vos. Vamos. Do, sol, do, fa, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Re, do, si, la, sol, fa, mi, la, sol, sol, do. Mi, re, do, si, do, si, do, sol, do, fa, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Super. Pongo pausa y ahora continúo con otra parte de la clase. Bueno, ahora continuamos con la segunda parte de la clase. Me mudé, yo estaba en el piano, ahora me vine para otro lado, disculpen. Bueno, ahí lo que hice fue, para que quede claro, cerca del minuto 1 fue, yo empecé a tocar la melodía del canon con el piano. Luego, cuando era el momento de la segunda entrada, o sea, la segunda voz, empecé a cantar desde el principio. Acordate que los cánones tienen numerado 1, 2, 3 las entradas. Ahora, cada vez que toco una entrada, el que entra desde cero, desde el principio. Entonces, en la 1 entró el piano, en la 2 entré yo con el canto, y cuando viene el momento de la 3, de la tercera entrada, vas a entrar vos con tu canto. Mi sugerencia es que hagas la experiencia de casi casi memorizarlo, o sea, tenerlo bien memorizado. Así cuando vos lo cantás con esta video de YouTube, lo hagas así en forma interactiva conmigo, pero sin mirar la partitura. Tratá de hacerlo de memoria. Y realmente la experiencia es mucho más entretenida cuando un canon lo podés memorizar. Tiene su belleza, es una obra barroca y tiene como un estilo
algunas obras del compositor Antonio Lotti, porque hay momentos de unas segundas que se empiezan a formar, una entrada de la voz superior que hace do, otra re y otra mi. Sí, hay un elemento así que lo hace muy barroco y con esa expresividad así de segundas que es tan característica de ese lenguaje y realmente vale la pena que lo disfruten hacer en forma de canon. Yo ya no puedo dividirme en tres partes. Hay algunos compañeros del grupo que vi que tienen alguna aplicación para estos a cappella maker, para no grabarse así con el mismo celular dos o tres cosas al mismo tiempo. Pero bueno, yo no tengo eso y no me da ya casi la memoria del celu para tanto. Así que si alguno puede hacerlo y lo quiere disfrutar así, de grabarse a sí mismo y cantar el canon, es muy bonito. Bueno, vamos a hablar ahora de un tema que yo quería desarrollar a partir de hoy, que es la enseñanza del ritmo y de los elementos rítmicos. Yo antes quiero decir algo, y esto es una lectura que hago de la experiencia que tuve como estudiante y de cosas que he observado en general con estudiantes de muchas carreras de formación musical de distintos institutos. Y mismo me pasa a mí cuando yo estoy con los practicantes o viendo clases de audio, de formación. En general, por lo menos en Buenos Aires, en el medio que conozco y en algunas otras ciudades del país también, he notado que en lo que es la formación del lenguaje musical, en general, la enseñanza del ritmo ha tenido un mejor desarrollo que la enseñanza de las alturas. En general, los estudiantes que pasan por la experiencia de practicar el lenguaje musical, estudiar solfeo, etcétera, etcétera, suelen resolver los aspectos rítmicos bastante mejor que los aspectos melódicos. Esta es una impresión mía. Por ahí me estoy equivocando, no sé si hay una estadística al respecto, pero se ve así hasta en el rendimiento del trabajo de muchos estudiantes aquí en el conservatorio, que pueden comprender la lectura de algunos ritmos, pueden interpretarlas, pero cuando toca meterse con las alturas, muchos no tienen ese desarrollo eh, tan logrado, pero no porque no lo tengan ellos como músicos, sino porque en la formación, en la enseñanza del audio perceptiva, del lenguaje musical, me parece que hemos transitado una mejor experiencia, por decirlo de una forma, en el ritmo que en lo melódico. Esto es un comentario personal. Y por otro lado, esta es una apreciación que voy a hacer y no quiero con esto meterme a los guitarristas y a los pianistas o algunos instrumentistas o organistas en mi contra, porque yo de hecho he estudiado piano y también empecé mi carrera musical como guitarrista, así que no quiero ponerme en contra de los guitarristas, para nada. Pero hay una realidad, en algunos instrumentos, eh, la lectura musical exige mucho tener un cuidado por la proporción de las figuras y por poder reconocer la nota que está escrita en qué tecla o en qué casillero va. O sea, que si yo veo una nota escrita en un lugar, yo ya sé que a eso le corresponde una tecla, un casillero, un dedo. Y luego mi preocupación es ver la proporción, la duración. Si yo logro eso, ya está, ya puedo tocar esa obra. Claro que todos nosotros sabemos que lo que voy a estar tocando va a ser una especie de balbuceo, va a ser un tac, 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 una mecanografía, por así decirlo. Ahora, como discurso musical, que tenga una coherencia estética, una coherencia discursiva, ya es otro tema. Pero es cierto que en algunos instrumentos, sobre todo en la guitarra, en el piano, en el órgano, en el bandoneón ocurre un poco también, si bien el bandoneón respira, también ocurre esto de la perilla, de que yo miro la duración de la nota y miro la nota donde está y bajo el dedo. En otros instrumentos, melódicos sobre todo, no solo importa la duración, importa también hacer la altura, afinarla. Entonces, hay como una especie de conjunto de enseñanzas en el lenguaje musical que muchas veces sin quererlo
se ha centrado en la idea del guitarrista o el pianista. Por eso hubo mucha práctica, por ejemplo, yo la hice de chico, del solfeo hablado, en donde se miden las figuras y se nombran las notas, pero no importa tanto la entonación. Creo que esas son algunas de las razones por las que posiblemente haya habido un desarrollo un poquito más alto en la enseñanza de los aspectos rítmicos que los melódicos. Pero bueno, siempre hay excepciones. Haciendo esta gran salvedad, vamos a reflexionar un poco sobre la enseñanza de los aspectos rítmicos. Eh, Muchos pedagogos musicales consideran que posiblemente convenga iniciar la enseñanza del lenguaje musical este, haciendo presente y haciendo sentir a los estudiantes ante los aspectos rítmicos de la música y poder desarrollarlos en un principio y luego recién empezar a trabajar los aspectos que tengan que ver con las alturas o con lo melódico. Entonces podríamos decir que la enseñanza del ritmo y de los elementos rítmicos convendría que sea una primera etapa de trabajo y que en un principio se separe de los aspectos melódicos o los que tengan que ver con la altura. Pero en un principio. Eh, Hay una sobreabundancia de ejercitaciones rítmicas muy atractivas, muy interesantes, que están hechas sin alturas. Muchos libros proponen ejercicios de lecturas rítmicas que no tienen alturas. Y creo que no convendría estar todo el tiempo tan alejado de la altura cuando se ejercita el ritmo. Eh, María del Carmen Aguilar en su método para leer y escribir música tiene un tomo que es ritmos y otro tomo que es melodías. Y ella lo separa. Muchos autores lo separan. Eh, Hay un libro que se difundió muchísimo entre el conservatorio y otros institutos, que es el de Susana Castillo y el famoso Melo Castillo, que también tiene un libro para ritmos. O sea, muchos autores han ejercitado la parte rítmica como un aspecto separado y muchas veces sin melodía. Yo me acuerdo, por ejemplo, el Hindemith, que me ha tocado estudiarlo en el conservatorio. Lo veíamos solamente con ritmos y sin alturas, o sea, hacíamos aplausos y cantos de pa 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 de sílabas rítmicas, cuando Hindemith no propone eso. Hindemith no pide que se aplaudan los ritmos y que se haga pa pa pa. Hindemith pide que lo toque, ¿sí? Esta es una salvedad que yo hago, pero en general hay una abundancia muy grande de ejercicios rítmicos que son muy interesantes, pero yo no sugiero siempre separarlos de lo melódico. Creo que los aspectos rítmicos es bueno separarlos en un principio, pero en algún momento es bueno ir al aspecto melódico general, como melodía única o como polifonía, porque el ritmo de la polifonía, el ritmo de la armonía, el ritmo de la melodía se termina de entender cuando está el ritmo en una polifonía, en una melodía, en una armonía. A ver, cuatro semicorcheas no son lo mismo si son golpeadas o si son una sola nota o si son distintas alturas. Son cuatro semicorcheas, pero son rítmicamente se comprende distinto. Y yo creo que el barroco es uno de los casos que nos viene a decir guarda con eso. Si uno mira algunas de las suites de Bach, en un momento dado Bach escribe prácticamente semicorcheas. Y uno dice, ah, fenómeno, taca, 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 taca. Bueno, jamás Bach suena así. Aunque haya escrito una página de semicorcheas. Y eso lo sabemos porque las alturas que él va a elegir para esas semicorcheas van a formar una rítmica mucho más compleja que las semicorcheas. Hablo de las famosas suites, por ejemplo, para violonchelo de Bach, que muchos guitarristas también la tocan, que son una sola línea. Ahí muchos guitarristas lo van a notar, o los violonchelistas también, y muchos de ustedes las deben conocer. Van a notar que ritmo y altura no son cosas tan diferenciadas.
Ahora bien, sí considero que en una primera etapa de aprendizaje del lenguaje musical, allanar un poco como primer trabajo, el ritmo, realmente es una buena idea para empezar. Quiero hablar de otra cuestión así en líneas generales que tiene que ver con ritmo, pulso, forma, metro, compás, y para eso voy a citar una frase de Laszlo Dobzhai. Perdonen que lo leo lento, pero lo estoy traduciendo ahí mientras lo leo. Él dijo esto: el sentido del ritmo es más que leer e interpretar aproximadamente ciertas células rítmicas. Igualmente, el sentido del metro es más que hacer sonar el tiempo fuerte de cada compás mecánicamente. En el mismo sentido, el sentido de la forma no es igual a aquel conocimiento teorético de las categorías tradicionales formales o de elegir una buena respiración. Estos tres factores conviven juntos y su desarrollo debe ser simultáneo. Nosotros podemos asegurar que alguien posee estas tres nociones en un nivel adecuado si no son más que estas tres mismas combinadas en un sentido uniforme y considerando una medida musical del tiempo coherente. Para decirlo en forma práctica, el correcto sentido del ritmo solo puede ser desarrollado junto a un buen sentido de lo métrico. Y a su vez, esto último solo mejora si uno desarrolla un buen sentido de la forma. Con esto lo que quiero decir es que cuando uno habla de ritmo, sí o sí va a tener que desarrollar también al mismo tiempo los aspectos que tengan que ver con lo métrico y a su vez con lo formal. Porque esas tres cosas forman una unidad que terminan de desarrollar una idea del sentido, de la medida del tiempo en la música. Y no son tan separadas una de la otra. Una negra y una negra, seguida atrás de la otra, no es lo mismo entre la negra 1 y 2 de un compás de tres tiempos, entre la 2 y la 3, o entre la 3 y la 1 de un compás de tres tiempos. Y no es lo mismo si esa negra es el acorde de resolución de una frase que viene sonando antes con una dominante, con respecto a la negra que sigue. Entonces, lo formal, lo métrico y lo rítmico van de la mano. ¿Cómo ordenamos una buena forma para enseñar el ritmo? En un principio, creo que lo ideal es considerar esto. Yo tengo que enseñar músicas, ejemplos musicales, en donde ese elemento rítmico que yo quiera enseñar, aparezca de manera clara. Acuérdense lo que hablamos en las primeras clases. Yo no traigo el elemento que quiero enseñar, lo pongo sobre la mesa, lo ejercitamos de la nada. Yo voy a tener que en forma intuitiva ir practicando músicas que tengan ese elemento que yo voy a querer enseñar después, pero de una manera muy clara. Así el alumno lo puede percibir. Llegado el momento se le pone el nombre, se le pone el gráfico que corresponda para que además haya un signo visual que el alumno lo ayude también a comprenderlo y a memorizarlo. Y una vez logrado eso, se practica y se vuelve a hacer música con ese elemento que ya se conoce, en forma consciente.
Entonces, lo lógico es iniciar la práctica rítmica enseñando músicas que tengan aquel elemento que yo quiero trabajar, de una manera clara, tratando de participar de manera activa y desarrollando en lo posible ejercicios que incluyan el movimiento. Por así decirlo, el ritmo es el movimiento en la música. Y cualquier actividad que comprometa ciertos movimientos de desplazamiento, movimientos axiales, con los brazos, con los pies, caminatas, choques de manos entre sí, choques de manos con las piernas, toda esa serie de movimientos comprometen también una imagen kinestésica que ayuda a entender mejor el ritmo. Entonces, creo que es positivo que en las primeras etapas, sobre todo de experiencias rítmicas, estén acompañadas por prácticas que incluyan también algunos movimientos. El primer objetivo que nos vamos a plantear es establecer la noción de pulso y el sentido del tempo. Entonces, lo ideal es escoger alguna melodía o alguna música en donde el elemento pulso suene muy claro. ¿Qué quiere decir? Si yo canto, por ejemplo, una obra que es muy sincopada, el pulso existe, claro que existe, pero no va a estar sonando, porque en general va a estar implícito, pero no va a estar tan explícito. Entonces, no va a ser un buen recurso. Lo ideal es elegir una música en donde muchos sonidos de esa música coincidan con el pulso. Tan, 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 ¿sí? Si yo elijo, recién tan, tan, tin, tan, ti, ta, ti, tan, 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 tin, tan. Bien, hay muchos sonidos que coincidieron con el pulso, entonces eso puede colaborar mucho más con el aspecto perceptivo que después tengo que poner, digamos, en consideración. Caminar con la música al mismo tiempo que la música o caminar en forma diferida, o sea, yo hago escuchar la música, pongo una pausa y luego los estudiantes caminan siguiendo los mismos pasos que venían escuchando. Ahí ellos no se mueven con la música, se mueven después, pero la idea es que ellos puedan empezar a captar el elemento pulso o el elemento tempo como un elemento que aparece en la música. Seguramente algunos estudiantes caminen marcando el pulso y por ahí algunos den pasos lentos y marquen el metro o algunos den pasos rápidos y marquen la división. Y es importante saber que las tres cosas son correctas porque son medidas regulares. En casi toda la música occidental es tan regular el pulso como el metro y como el compás, perdón, y la subdivisión. Salvo excepciones, por supuesto, pero en la gran mayoría la subdivisión, el pulso y el metro son estables. Entonces, si algunos caminan más rápido, caminan más lento, hay que llamarles la atención, que no está mal. Simplemente están percibiendo otros valores. Una vez enseñada la noción de pulso, habrá que buscar una figura que lo pueda representar. Muchas veces hay algunos docentes que suelen marcar líneas en el pizarrón, líneas verticales, entonces van señalando las líneas y a medida que señalan van indicando los tiempos. Pueden aplaudirlos, pueden marcarlos con las manos en los pies. Yo sugiero que la experiencia de caminar la prueben, porque el desplazamiento físico requiere estructurar mucho mejor la sincronía periódica del movimiento, más que las palmas. Quiero hacer esta salvedad. He observado con gente que está recién iniciándose que cuando quieren aplaudir separan las manos y las vuelven a chocar, pero justo las separan cuando cae el pulso. Pa, 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 pa. Entonces llegan tarde. Quiere decir que su trabajo kinético corporal no está anticipándose al auditivo perceptivo, a la imagen mental de tiempo. Entonces, los movimientos de desplazamiento, de caminar, ayudan un poco más. Una vez que eso está logrado, pasarlo a las manos es una segunda etapa, a la mano contra la pierna, a un dedo contra la mano. Lo importante es encontrar el elemento pulso, nombrarlo como tal, y luego llegará el momento de presentar aquella figura que lo represente.
Mi experiencia me dice que lo ideal es hacer la equivalencia de pulso igual a negra, no meternos en valores de pulso igual blanca, sino de pulso igual negra, que son los más corrientes en la música actual, occidental y la música de muchas épocas en Occidente. Y una vez estructurado el elemento negra igual a pulso, también iniciar la presentación de algunas células rítmicas simples. Yo creo que el cuadro de las figuras negra igual dos corcheas igual, eso va a ser lo último que se va a presentar. Porque eso es una concepción matemática, teorética, que no es imprescindible para un alumno que todavía está poniendo su atención en elementos que son muy nuevos para él. Entonces, creo que un buen camino para mí es enseñar una combinación de negra y dos corcheas. El chan, cha, cha, chan, chan, chan. Y tratar de elegir melodías o músicas que contengan mucho ese ritmo. Yo, más que enseñar figuras, creo que lo ideal es pensar en enseñar células rítmicas que incluyan figuras nuevas. Y me parece que la mejor forma es enseñar alguna canción que la contenga, hacer llamar la atención. Si yo estoy haciendo algo que ya conozco, que es el pulso, el ritmo de eso que estoy cantando, por ejemplo, es igual, pa, 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 pero no es todo el tiempo igual. ¿Qué pasa? Pa, pa, pa. Hay un momento donde suenan dos cosas por una, entonces aislarlo, ponerle nombre, escribirlo, y creo que para mí un buen comienzo es el compás de dos cuartos. Yo no me metería con compases de tres tiempos o compases de cuatro tiempos por la complejidad que tienen a nivel estructural como metro. Son más complejos. Entonces me parece que el de dos cuartos, al tener un tempo fuerte y un tiempo débil, son más estructurantes. Yo empezaría con eso. Ritmo de corcheas de A2 y negra de A1, negra y dos corcheas negra, 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 corcheas y negra. No trabajaría con la corchea sola, sino con las corcheas de A2. Incluiría, yo prefiero empezar con el silencio de negra y luego recién la blanca. Un valor largo. Ahora, ¿cómo enseño una blanca? Habiéndoles enseñado una o varias melodías que tengan un sonido que dure dos tiempos. Y después llega el momento de ponerle nombre y dibujarle y que la reconozcan. El momento de hacer el cálculo matemático siempre tiene que estar después. Bueno, esto nos duró ¿cuántos tiempos? Dos. ¿Qué pasa con una vez visto el compás de dos cuartos? Que creo que es un elemento que conviene enseñarlo cuando ya uno trabaja la primera célula rítmica de negra y dos corcheas. Ya cuando uno se inicia con alguna célula rítmica, yo ya enseño el compás de dos cuartos. ¿Cómo? Muy fácil. Haciéndoles percibir que hay otro elemento regular que ocurre no en cada tiempo, sino que ocurre en forma más lenta, que es la de un tiempo, otro que espera, uno que vuelve, ¿sí? Presentado el compás, indican que hay barras que separan los compases, y se hace la práctica de lecturas ya incluyendo el compás. Entonces, incluyo la blanca. Yo agregaría, una vez visto eso, hay como varios caminos. No está mal enseñar el levare de una negra o de dos corcheas antes del inicio del compás. Sobre todo en lo que es el cancionero español es muy, en castellano, ¿no? No español, sino en castellano es muy frecuente el uso de levares de negra o de corcheas de A2 en compases de dos cuartos. Nuestro cancionero en castellano lo tiene mucho eso. Entonces, enseño el levare, ver que hay algún sonido o un par de sonidos que están antes de que comience el compás. Una vez visto eso, sí puedo empezar a introducir otros compases. ¿Y cómo los voy a introducir? Enseñando alguna música que esté en compás de tres tiempos o en cuatro tiempos. Ellos van a percibir que hay elementos que ya los conocen y hay algo que es novedoso, hay algo que llama la atención. ¿Sí? Obviamente voy a elegir una música en tres cuartos o en cuatro cuartos en donde sea muy notorio la sensación de compás, no hayan acentuaciones internas muy, muy raras. Una vez visto
células rítmicas simples. Cuando hablo de células rítmicas simples me refiero a pocas figuras y de una estructura que sean sencillas. Paso a las semicorcheas. Yo creo que el compás de compuesto convendría enseñarlo después, no arrancar con el compás compuesto. En mi experiencia yo enseño el compás de 6 octavos al principio, no veo el de 9 octavos y el de 12, sino que empiezo con el de 6 octavos, así como veo el de 2 cuartos, enseño el de 6 octavos. Y en mi experiencia, esperen que yo mientras les hablo estoy mirando otra cosa. Me gusta enseñar el de 6 octavos cuando ya vi mucho el de 3 cuartos. Porque quien percibe la música en 6 octavos siente que hay algo que se divide en 3, pero ocurre de una manera muy rápido. Y esa sensación de dividir en 3 es bueno que la sepan, que existe. Yo enseño 6 octavos y ya enseñé 3 cuartos. Entonces, empiezan a sentir que la música tiene un metro que es cada 2 tiempos, igual que el compás de 2 cuartos, pero hay un elemento, hay algo que se divide en 3 que es raro. Le hago llamar la atención en esta división y veo que es un compás de 2 tiempos, pero no se divide cada tiempo en 2, sino en 3. ¿Y qué música voy a elegir? Alguna música en donde hayan muchas 3 corcheas y 3 corcheas y 3 corcheas. ¿Sí? Una tarantela napolitana, una canzoneta, ¿por qué? Porque suena la división. Una vez que yo enseño el compás de 6 octavos, vuelvo a hacer el camino después de ir viendo ejemplos de 9 octavos y de 12 octavos. ¿Y a qué voy a recurrir para enseñar algunos elementos rítmicos específicos? A músicas que contengan esos elementos rítmicos de manera muy característica. Y la experiencia nos dice a todos que para enseñar algunas células rítmicas o elementos rítmicos hay que recurrir a algunos estilos, porque en general los estilos musicales suelen repetir ciertos patrones rítmicos. Entonces, vistas células rítmicas más simples, veo células rítmicas más complejas. Enseño ritmos por aumentación, por disminución, elementos rítmicos mucho más complejos. Y creo que esto no ocurre tanto en la práctica en el conservatorio porque no figura mucho en los programas, pero para mí sería bueno tratar de asociar para algunos estilos musicales ciertos elementos rítmicos. Por ejemplo, en la clase pasada les pasé una zarabanda. Hay una rítmica en la zarabanda que es muy característica. Hay ciertas células rítmicas que son características en la zarabanda. Y muchos estudiantes van a tocar zarabandas. Es una lástima que a la hora de leer compases de 3 cuartos y figuras en compases de 3 cuartos no hayan leído zarabandas en lenguaje, en audio, en formación. Porque la verdad que el día que les toque estudiar una zarabanda en su instrumento, tendrían ya un camino un poco más allanado. Aquí en el conservatorio tenemos una carrera que es la de tango y folclore, la de música popular argentina. Los estudiantes de esa carrera están durante mucho tiempo estudiando estilos específicos. Por ejemplo, están un cuatrimestre viendo música del litoral. Digo sin saber, pero más o menos. ¿Qué quiere decir? Que ellos están tocando tanto esas obras que empiezan a golpe de vista a ver una partitura y a percibir algunos ritmos y ya imaginar cómo suenan, qué sentido van a tener, qué cadencia van a tener, el dónde se respiraría, si es anacrúsico, si es estético. Y eso es porque se exponen a muchas lecturas y a mucha práctica en un estilo determinado. En el TAP o en la formación general muchas veces ocurre que no se asocia tanto las figuras rítmicas, las cadencias rítmicas características a estilos característicos. Y eso realmente es una lástima, porque la práctica instrumental muchas veces careciendo de esa experiencia rítmica se pierde mucho. Puse el ejemplo de la zarabanda porque me pareció, a mí me pasó, como estudiante. Hay ciertos, por ejemplo, ciertas danzas barrocas que
tiene una presencia inmensa en un montón de literatura musical, no solo del barroco, sino del clasicismo también. Ocurre con algunas músicas folclóricas que en el siglo XIX muchos compositores utilizan esos giros rítmicos para sus propias composiciones. Brahms lo ha hecho, Beethoven también, Mozart también, Haydn, que incluyen en sus obras instrumentales giros rítmicos que son muy característicos de danzas folclóricas y bailes, música folclórica de su época. Entonces, a veces tenemos una falsa idea de que la música académica a nivel rítmico, eh, no sé, va por un camino distinto al de la folclórica o la música popular, y no es tan así, ¿eh? No es tan así. Acuérdense siempre que la música popular le ha nutrido mucho a los compositores académicos. Y también al revés, ¿eh? Hay compositores académicos que han inspirado a músicos populares en sus discursos para crear obras de determinadas características. Pero hay muchas influencias mutuas, entonces creo que sobre todo la música popular, la música folclórica, la música étnica, nos van a brindar muchísimos elementos para ver células rítmicas que son características. Cuando nos toque, por ejemplo, abordar compases de amalgama, compases aditivos, tratamientos de compás en el siglo XX donde hay cambios de compases, hay que considerar que muchos compositores se inspiraron en algunas danzas folclóricas de algunos países del norte de Europa, del centro de Europa, de los Balcanes. Entonces, no es una mala idea ir a esos folclores para poder captar esas esencias rítmicas y luego ver que también ocurren en obras académicas. Entonces, en síntesis, el tratamiento del ritmo, la enseñanza del ritmo debe partir de ejemplos musicales concretos, debe tratar de percibirse la célula rítmica de aquel elemento que yo presento. No es un buen recurso trabajar la rítmica como una serie de ecuaciones matemáticas en donde esto es 3, esto es 1 y esto es 4. Ese pensamiento más teórico, más numérico, más de sumas y restas, que es muy interesante, es muy atractivo, no es bueno para un principio, para una primera etapa de formación. Creo que conviene desarrollarlo en etapas más elevadas. Dentro de las grandes líneas pedagógicas de la enseñanza de música hubo muchos autores que han hecho un trabajo rítmico muy innovador. Yo me acordaba de Chevé se escribe. Fueron los creadores en el siglo XIX del uso de sílabas rítmicas, que es una práctica que ya en Oriente se usa. En Oriente se usa y se usó mucho tiempo. Y en Francia, Chevé se escribe, Chevé, que en realidad creo que era un matrimonio, no era uno solo, creo que era un matrimonio de profesores. Ellos inventaron un sistema de enseñanza de sílabas, ta, ta, ti, 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 ta, ta, tiki, 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 ¿sí? Para identificar algunos valores rítmicos con sílabas. Eso es muy útil, hay profesores que usan esas o usan otras parecidas. Pero es válido a veces para no estar trabajando tanto la escritura y hacer algo más oral, digamos, con el ritmo, utilizar sílabas. Los mismos Chevé también inventaron un sistema de señas para los valores rítmicos y hace unos años aquí en la Argentina algunos grupos, yo no conozco mucho esto, han desarrollado un sistema de lenguaje de señas para los valores rítmicos. Son cosas muy válidas que ayudan a una práctica rítmica también basada no solo en la escritura y en la lectura, sino también en la oralidad. Creo que la improvisación y la creación de discursos rítmicos o discursos musicales donde se atienda al aspecto rítmico me parece que es súper válido y es muy nutritivo en la enseñanza del ritmo. Con un patrón determinado, una cantidad de compases determinado, un tempo determinado, un compás determinado, utilizando células que ya los alumnos dominen mucho, es bueno empezar a proponer con los estudiantes juegos de preguntas y respuestas, de ecos, en donde la respuesta sea una sutil variación de la pregunta o sea ya una respuesta muy compleja, un desarrollo muy elevado con respecto a la pregunta. Incluir el movimiento, también esto lo hablamos, y como última cosita quería decirles que
contarles algo muy personal, que todavía lo sigo viendo en muchos lados. Mucha práctica rítmica se hace en algunos, figuran los programas, con ejercitaciones a dos voces, donde se canta y se aplaude un ritmo. ¿Para qué? Para iniciar un desarrollo polifónico rítmico. Yo creo que esa práctica es útil, es buena, pero me parece que no es suficiente. Yo creo que lo ideal es que la práctica rítmica polifónica se haga también polifónica. Yo hago una voz rítmica y otros compañeros hacen otra voz rítmica. Entonces, sí va a ser necesario poder uno mismo ver la superposición de las voces ta, 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 para poder entender cómo está el esquema armado. Pero como desarrollo polifónico rítmico, en un momento determinado es importante hacer una práctica de verdad polifónica. Yo hago una de las partes, otro hace la otra parte. Creo que la autopolifonía rítmica, me refiero a autopolifonía a golpear una cosa y cantar otra, es válida, es útil, es muy formativa, ayuda a estructurar, ayuda a ser coherente con las medidas de las figuras y no desplazarse, pero después de eso tiene que ocurrir también una práctica rítmica polifónica, porque cambia enormemente, no es lo mismo, créanme que no es lo mismo. Práctica de ritmos que acompañen melodías, ostinatos. Canto una melodía y hago un ostinato. Ta 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 tarararara, ta tira tara ta ta tarata. ¿Sí? Entonces hago un ostinato, siempre igual, canto una melodía distinto, empieza a ver en el ostinato, que es un elemento sencillo, una complejidad polifónica con la melodía que hago, desde lo rítmico, que es elevada. Cánones rítmicos, en donde alguien hace una frase rítmica y otros entran una serie de compases después a imitarlos. Quodlibets o superposiciones de líneas rítmicas. Yo, como última cosita que quiero decir, he notado que a veces, esto surgió por algunos libros, porque no todo viene de la nada, donde se propone la práctica rítmica con el uso de instrumentos de percusión, por ejemplo panderetas, claves. Yo lo considero válido hasta ahí. Y voy a decir por qué. Esta es una opinión muy personal. Es bueno enriquecer el timbre de los ritmos que se ejecutan con instrumentos, siempre y cuando los instrumentos suenen bien. Si son unas panderetas que están todas destartaladas, no va a embellecer nada, ningún trabajo rítmico escuchar esas panderetas. Sería mejor que los estudiantes golpeen con la mano en la mesa suave, tratando de que no suene tan estridente, que golpear una pandereta que suena mal. En segundo lugar, a veces esa repartida de instrumentos lleva tiempo. Hay estudiantes que por ahí se quedan insatisfechos porque les hubiese gustado tocar tal instrumento y no lo tocaron. Si el instrumento que tienen que tocar requiere cierta técnica, cierto cuidado, esto ya se los dije antes, que la práctica en lenguaje musical, cuando se incorpore el instrumento, no entorpezca la posibilidad de hacer un discurso estético que sea bello. Entonces, si se puede hacer con percusión corporal, con palmas, y suena bien, y lo puedo hacer sonar bien, para mí es igual de válido que si reparto instrumentos. Hay una falsa idea de que es más divertido llevar los instrumentos, pero creo que ahí hay un error de índole didáctica. Creer que la diversión pasa por llevar objetos al salón. La diversión está en la música. La diversión está en tratar de que esa música salga bella. Y cuando esa música sale bella, además de haber aprendido a leer corcheas y negras, mis oídos, mi espíritu, se colmaron de una satisfacción. Y eso hace que sea divertida la clase. Yo los invito a pensar eso, que a veces, como dice el famoso arquitecto, menos es más. Bien, a veces simplemente con las palmas y con una mano en el pecho se puede hacer un discurso de un nivel bellísimo, complejo, atractivo, sin la necesidad de repartir instrumentos. Esto lo digo porque he visto muchas veces, hasta veces en prácticas, que se llevan instrumentos
pensando que va a estar mejor porque llevaron los instrumentos. Que el accesorio de la clase no mate a lo que se quiere enseñar, que no termine tapando lo que de verdad se quiere trabajar. Bueno, después de estas reflexiones, les queda ahí ver el canon que les pasé, practicarlo, memorizarlo. Habrán notado que yo hice con ustedes un par de experiencias de movimientos corporales. ¿Se acuerdan? Bien, hasta en niveles altos de la enseñanza del lenguaje musical, siempre es válido a veces recurrir a algunos movimientos corporales. Terminan de organizar orgánicamente, por decirlo de una forma, kinestésicamente es lo correcto, una concepción rítmica que es útil hasta en elementos musicales complejos o niveles avanzados. No dejen la percusión corporal, el desplazamiento solo para audio 1. Alumnos de niveles muy avanzados también pueden ver y pueden acceder al ritmo ayudados por el trabajo corporal. Tengo que trabajar el ritmo en el siglo XX. Bela Bartók, compás de 5 cuartos. Bueno, algún desplazamiento. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Termina de ajustar y de ordenar mucho más desde lo sensible lo que a veces por ahí la cabeza le cuesta ordenar. Créanme que hasta en niveles muy avanzados siempre se puede recurrir a eso. Y además es muy liberador. Los músicos siempre lo agradecemos porque como músicos usamos mucho el cuerpo para tocar todo nuestro cuerpo está para usar nuestro instrumento. Entonces, saber que nuestro cuerpo está en función también de la percepción rítmica nos hace más músicos. Hasta la próxima.